Mi nombre es Claudia Monsalve, yo soy internista endocrinóloga de la ciudad de Medellín. Esta noche estoy aquí para hablar con ustedes sobre el hipotiroidismo en la pareja infértil. Agradezco la invitación al Thyroid Fest. Yo trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, en la Clínica Universitaria Bolivariana, en la Clínica Integral de Diabetes y hago parte de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Esta es mi declaración de conflictos de interés para esta conferencia, no tengo ninguno. Y vamos a hablar del embarazo y de los problemas de fertilidad asociados a la disfunción tiroidea. La infertilidad se define como una enfermedad del sistema reproductivo que se caracteriza por imposibilidad para lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de tener relaciones regulares sin protección. Como tal, la prevalencia de la infertilidad se define entre el 10 al 15% de la población, pero hay que tener en cuenta que las enfermedades tiroideas en la edad reproductiva tienen también una alta prevalencia, siendo incluso la del hipotiroidismo manifiesto y hipotiroidismo flanco del 2 al 4%. Incluso las del hipotiroidismo subclínico y de la autoinmunidad son mucho mayores. Y entonces las mujeres en edad reproductiva con anti-TPO positivo tienen una alta prevalencia, esto aumenta el riesgo de infertilidad, tanto que las mujeres con abortos recurrentes tienen una incidencia de autoinmunidad tiroidea que va hasta el 25% y las mujeres que tienen una TSH suprimida de infertilidad tienen una frecuencia del 2,1%. La infertilidad está presente en una de cada 6 parejas. Se define infertilidad primaria cuando hay dificultades para quedar en embarazo o infertilidad secundaria, como aquellas parejas que ya han tenido un bebé, pero tienen dificultad para llegar al número de hijos deseados. El factor femenino es el más frecuente, hasta un 37%, siendo lo más común los trastornos ovulatorios, seguido de la endometriosis, las adherencias pélvicas, los trastornos tubáricos y la hiperprolactinemia. El factor masculino está en un 28% y el factor combinado está en un 35%. Pero cuando hay factores de riesgo que son tratables, que contribuyen a esta esterilidad, encontramos la autoinmunidad y disfunción tiroidea como uno de esos factores que son importantes y en los que nosotros podemos contribuir a resolver o a tratar y darle un mejor pronóstico a esta situación y ayudar a esas parejas que tienen un deseo de tener un hijo. Entonces, cuando hablamos del impacto de la función tiroidea sobre la reproducción, tenemos que recordar la fisiología. Tenemos una hormona liberadora de tirotropinas que se produce en el hipotálamo que va hacia la hipófisis. En la hipófisis se produce la TSH. La TSH actúa sobre la glándula tiroidea que libera finalmente T3 y T4 que va hacia las células periféricas a tener un efecto sobre las células a nivel nuclear para producir unos efectos metabólicos y regulación de diversos procesos en el organismo. Entonces, en un paciente que tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo, se van a alterar diversas funciones. Pero a nivel de la reproducción, vamos a encontrar que en un paciente con hipotiroidismo vamos a tener diferentes cambios. Estos se van a ver específicamente en la reproducción sobre las hormonas sexuales. Entonces, tenemos que en un hombre y una mujer que tengan hipotiroidismo, vamos a ver una disminución de la globulina transportadora de las hormonas sexuales. En las mujeres vamos a ver una disminución del estradiol, una disminución en la producción de estrógenos o se va a mantener, una disminución de la depuración de los mismos, una disminución de la testosterona tanto en hombres como en mujeres, una disminución de la DEA, ¿sí? Va a una disminución de la progesterona, la LH y la FSH se van a mantener iguales y lo que vamos a ver son unos cambios importantes en la parte del funcionamiento de las hormonas sexuales y la reproducción. Entonces vamos a tener unos efectos reproductivos que vamos a tener resumidos en esta diapositiva, ¿cierto? Las hormonas tiroideas se asocian a disturbios en la foliculogénesis. La T3 en combinación con la FSH va a aumentar la proliferación de las células de la granulosa, inhibir la apoptosis de las células granulosas por vías de la IP3 y la vía AKT. Van a haber expresión de las hormonas, de los transportadores de las hormonas tiroideas y los receptores en el ovario. A nivel de la espermatogénesis vamos a ver algunos efectos negativos sobre el esperma, sobre el conteo y la motilidad y la morfología. Se van a ver, sobre todo en el hipertiroidismo, anormalidades también de la motilidad y daño del DNA, ¿sí? No se conoce muy bien cuáles son estos mecanismos. A nivel de la fertilización y la embriogénesis, van a haber tasas bajas de fertilización y disturbios de la misma embriogénesis, las de iodinasas en el endometrio,
¿sí? Y la expresión de los receptores alfa y beta de los diversos receptores van a estar alterados. Y hay evidencia de un efecto directo de la hormona tiroidea sobre los receptores endometriales o de la función de la y receptividad que se van a estar alterados. A nivel de la implantación, la hormona tiroidea estimula la producción de progesterona de las células granulosas, entonces podemos ver que va a haber algunos cambios. No hay un estudio sobre efectos directos de la hormona tiroidea en la implantación, entonces hay evidencia que nos falta conocer. Y la T3 va a tener efecto, incremento en la expresión de las metaloproteinasas, la fibronectina fetal, de la integrina y alguna expresión de las trofoblastos a nivel extra de las vellosidades. Entonces miren que tenemos unos impactos importantes de la hormona tiroidea y esto se va a reflejar en esta diapositiva donde vamos a ver que las hormonas tiroideas tienen impacto sobre el ovocito, sobre el miometrio, sobre el endometrio, sobre la fertilización, sobre las vellosidades placentarias, sobre la granulosa. Entonces tenemos que reconocer que la función tiroidea es necesaria para el funcionamiento normal de la función reproductiva y sobre la implantación y el desarrollo fetal. Desde hace muchos años se vienen desarrollando diferentes estudios para hablar sobre autoinmunidad y disfunción tiroidea en las mujeres infértiles. Incluso el estudio más importante, o digamos que el primero en reconocer este impacto, fue el estudio de Pope del 2002, donde se evaluaron mujeres y parejas con disfunción tiroidea, autoinmunidad con diferentes tipos de infertilidad, donde vemos que había evaluación de 197 mujeres, 168 hombres con disfunción eh, con infertilidad y algunas parejas con infertilidad de etiología idiopática, donde se evaluó la función tiroidea y la presencia de autoinmunidad. Y miren que la presencia de autoinmunidad estaba en un 18% de las parejas, siendo esta un riesgo con un riesgo relativo aumentado. Pero vemos que las causas asociadas de disfunción tiroidea, también en que estaban presentes en estas parejas, en las causas femeninas, había endometriosis, patología tubárica y disfunción ovulatoria, frente a los controles que solamente tenían disfunción tiroidea en un 8%. Las pacientes con endometriosis tenían un 29% de autoinmunidad, las pacientes con patología tubárica un 18% y las pacientes con disfunción ovulatoria un 16%. Y estas pacientes tenían un riesgo aumentado de la patología de la infertilidad. Entonces, los anti-TPO, cuando se tienen unos efectos reproductivos, vemos que están presentes en el fluido folicular. Aparentemente no influencian la recuperación del número de ovocitos cuando se hace estimulación ovárica. En los hombres, frecuentemente se encuentran los pacientes que tienen subfertilidad comparados con los pacientes del grupo control. Aparentemente no hay estudios que muestren un efecto directo sobre la espermatogénesis, ¿sí? No son asociados con son asociados con baja tasa de fertilización y alteración de la embriogénesis. No hay influencia en el volumen endometrial, no hay estudios directos sobre la implantación, ¿sí? Y difunden a través de la barrera placentaria. No hay un efecto directo de los anti-TPO en la placentación temprana, pero como vemos, nos falta mucho por conocer sobre los efectos de la autoinmunidad sobre la función reproductiva. Y entonces los estudios de fertilidad y disfunción tiroidea, miren que vienen desde hace mucho tiempo, con grandes autores como el doctor Negro, como Pope, como Noane, y esta es una revisión muy buena que hay de este año, de Onuane, donde nos revisa todos estos estudios, tanto en mujeres eutiroideas como en estudios de corte retrospectiva, donde pueden tener o no efectos sobre los resultados del embarazo o incluso disminución de las tasas de recién nacidos vivos y los resultados no son congruentes. Entonces, lo que se ha dicho es ¿qué es lo que nos muestra Cochrane? Que realmente el reemplazo de hormonas tiroideas en mujeres
con infertilidad que sean eutiroideas o con hipotiroidismo subclínico, en una revisión del año pasado, lo que nos muestra es que los resultados no son concluyentes o la evidencia hasta ahora no nos ha mostrado un impacto dramático e incluso los estudios con mujeres abortadoras recurrentes dicen que probablemente el beneficio de tratar con levotiroxina sea importante, pero la revisión sistemática hasta ahora que se presentó Cochrane el año pasado no nos da un reporte concluyente. Incluso este estudio de 2019 de Rao, donde dice que el efecto de la suplementación de levotiroxina en pérdidas del embarazo, parto pretérmino en pacientes con autoinmunidad puede ser benéfico y está a favor de la intervención de tratar con levotiroxina en una revisión sistemática de metaanálisis. Pero ¿qué evidencia tenemos en reproducción asistida? Y es que la gran mayoría de los estudios dicen que la suplementación con levotiroxina en hipotiroidismo subclínico de mujeres que están bajo técnicas de reproducción asistida como fertilización in vitro, ITSI, en los diferentes metaanálisis que se han hecho desde 2018, incluso trajes son los más recientes porque tenemos varios desde 2012, 2013, lo que hacen es que sobre la tasa de embarazo clínico, nacido vivo, embarazo y parto pretérmino, o tienen efectos neutros, ¿sí? O tienen efectos que están a favor de la intervención. En este caso, vemos que en la tasa de embarazo clínico está a favor, lo mismo que en nacido vivo. En aborto, miren que la intervención disminuye los abortos y tiene un efecto neutro sobre el embarazo pretérmino. Hay esta revisión del año 2016 que tiene resultados muy interesantes porque dicen no hay diferencias en los pocos estudios que hay en la recuperación de los ovocitos, en las tasas de fertilización y en las tasas de implantación. Tampoco hay en las tasas de embarazo clínico, pero se necesitan definitivamente más estudios en un futuro, sobre todo porque parece ser que hay un aumento de las tasas de embarazo, de las tasas de abortos en las pacientes que tienen autoinmunidad y una disminución en las tasas de parto en las pacientes que tienen autoinmunidad, como vemos en este estudio, que definitivamente no hay un impacto de la autoinmunidad en las pacientes que están sometidas a fertilización in vitro y a ICSI, en recuperación de ovocitos, fertilización e implantación, pero que sí hay un impacto en embarazos clínicos. Parece ser que hay una disminución en las pacientes que tienen autoinmunidad. Parece ser que hay un aumento de los abortos en las pacientes que tienen autoinmunidad y lo mismo en las pacientes que tienen, eh, que hay menos nacidos vivos. Entonces se necesita un digamos, mayor número de estudios. Este es otro estudio de POPE del año 2018, un metaanálisis de autoinmunidad tiroidea e ISSI, entonces, donde vemos que los pacientes con eh, técnicas de reproducción asistida en este metaanálisis, que son 4 estudios muy importantes, los que se llevaron a evaluación, las pacientes no hay diferencias en términos de edad, tienen una TSH un poquito mayor las que están con técnicas de reproducción asistida, el número de ovocitos recuperados no tienen diferencia, pero las tasas de fertilización, de implantación son similares, hay una disminución, una tendencia a disminuir las tasas de embarazo clínico y no hay diferencias ni en las tasas de abortos de, ni de nacidos vivos. Ellos proponen digamos, este algoritmo adoptado de ONUANE para el manejo del hipotiroidismo o la enfermedad tiroidea al momento del parto en las pacientes, del embarazo en las pacientes que tengan infertilidad, dependiendo de la autoinmunidad. Y dicen, pues obviamente que si hay una paciente que tiene una TSH por encima de 4, iniciar levotiroxina, si está entre 2,5 y 3,9, depende de los autoanticuerpos, si está entre 0,3 y 2 y 2,4 no requeriría, también habría que medir autoinmunidad, pero eso depende pues también de chequear el valor de la TSH y si está por debajo de 0,3 habría que determinar
la T3 y la T4 para definir el plan de tratamiento. Obviamente, si hay un hipertiroidismo, hay que posponer el, el plan de la reproducción asistida y ejecutar un trabajo por endocrino. Entonces, una de las cosas más interesantes es que se ha evaluado cuál es el chance de que los bebés que después de una técnica de reproducción asistida, cuál es el chance de tener un bebé nacido vivo en madres con disfunción tiroidea. Y una de las cosas más importantes es que los bebés de madres con hipertiroidismo tienen, digamos, el mismo chance, tienen una disminución del chance de nacer, eh, de nacer vivos. El chance de las pacientes con hipotiroidismo es igual. Sin embargo, los hijos de madres con hipotiroidismo sí pueden tener un aumento del riesgo de malformaciones congénitas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta en las técnicas de reproducción asistida. Es importante tenerlo en el largo plazo y necesitamos, yo creo que más estudios para tenerlo en cuenta. Entonces, lo que propone UNUANI es la evaluación de un algoritmo de las parejas infértiles y ya después de haber visto lo que se ha evaluado en los diferentes estudios es, si usted tiene una paciente infértil, evalúe TSH y autoinmunidad. Si tiene una TSH por encima de 4, inicie el levotiroxina previo a las técnicas de reproducción asistida y haga un seguimiento de la función tiroidea cada 4 semanas. Si usted tiene una paciente con una TSH entre 0.3 y 4, haga medición de anti-TPO. Si los anticuerpos son negativos, probablemente no necesite medicamentos, pero si los anticuerpos son positivos, haga seguimiento cada 4 semanas y la TSH, si definitivamente está por encima de 4, inicie el levotiroxina y trate, haga controles cada 4 semanas. Si la TSH está por debajo de 0.3, si las hormonas están en un rango normal, chequee la TSH de forma regular después de las técnicas de reproducción y si la TSH está por debajo de 0.3 con aumento de las hormonas, la paciente tiene un hipertiroidismo, trate con antitiroideos o cirugía. Esto ya es una evaluación que usted va a hacer como endocrinólogo o con el ginecólogo, dependiendo pues de la necesidad o la prioridad de que esta paciente requiera embarazarse, sobre todo de la edad de la paciente. Una de las cosas que me parece más importante es que desde el año 2017 que se publicaron las guías de la ATA sobre enfermedad tiroidea y embarazo, se ha venido actualizando la evidencia. Y entonces quiero recomendarles este artículo de Frontiers in Endocrinology de abril de este año, que es una revisión sistemática muy, muy interesante sobre la necesidad de actualización de la guía. Y es que las guías son dinámicas y cada vez tenemos mayores publicaciones, evidencia activa. Y el actor principal de este artículo es el doctor Extraordinario Green, que es uno de los autores principales de diabetes, perdón, de tiroides y embarazo, y es que cuando tenemos esta guía de cómo manejar el hipotiroidismo en el embarazo, tenemos este algoritmo. Usted mida la TSH cuando se confirma el embarazo, mida anti-TPO si la TSH está entre 2,5 y 10, probablemente este es el punto de corte que tenemos en la gran mayoría de los pacientes porque la TSH debe ser individualizada según los parámetros regionales o puntos de corte que tenemos para cada población. Y si tenemos una paciente que está entre 0.1 y 2,5, realmente no se requiere intervención y esta es una recomendación fuerte, calidad de evidencia moderada. Si tenemos una TSH por encima de 10, esa paciente definitivamente tiene necesidad de tratamiento con levotiroxina, es una recomendación fuerte, calidad de evidencia baja. Pero si tenemos una paciente en un punto de corte intermedio entre 2,5 y 10, medimos los anti-TPO. Si los anti-TPO son positivos y la TSH está entre 4 y 10, esa paciente necesita tratarse con levotiroxina, aunque es una recomendación débil con calidad de evidencia moderada. Si la TSH está entre 2,5 y 4, consideramos tratamiento con levotiroxina. Eso es una consideración, ¿cierto? Pero si está entre
2,5 y 4 con anti-TPO negativo, realmente a ese paciente no damos tratamiento, y si está entre 4 y 10 con anti-TPO negativos, consideramos tratamiento, aunque es una recomendación débil de calidad de evidencia baja. Las reflexiones es que la nueva evidencia tras la guía SATA está llenando los vacíos sobre indicaciones de tratamiento. La autoinmunidad posiblemente tiene efectos sobre la tasa de abortos y partos y menos efectos sobre los estudios en reproducción asistida, sobre la ITSI. Y los estudios poblacionales recientes lo que nos están diciendo es que hay baja probabilidad de nacidos vivos y que el hipotiroidismo nos puede hablar de que hay probabilidad de malformaciones en estos pacientes con técnicas de reproducción asistida y que necesitamos levotiroxina, sobre todo si la TSH es mayor a 4, independiente de que se tengan anti-TPO. Entonces, las nuevas guías ATA, las nuevas evidencias de las guías ATA, nos va a decir que probablemente lo que necesitemos es que las pacientes con anti-TPO por encima del rango de referencia específica necesiten tratamiento. Las pacientes con anti-TPO negativa con una TSH mayor a 10 hay que darles tratamiento, ¿sí? Y que probablemente podamos considerar levotiroxina en pacientes con anti-TPO positivo con una TSH mayor a 10,5 y por debajo del límite superior con el rango de referencia, aunque esto sea una recomendación débil, ¿sí? Y no vamos a darle terapia a pacientes con anti-TPO negativo, con una TSH normal, y a pacientes con anti-TPO negativos, con una TSH mayor a 2,5 y con una TSH por debajo de 10 en el segundo trimestre mayor. Y ahí probablemente tengamos la sustentación en los diferentes estudios que se han reportado sobre el impacto del hipotiroidismo subclínico sobre el IQ de los niños, publicados a partir del segundo trimestre, donde no hay un impacto en los resultados a largo plazo. También se ha propuesto que la terapia con levotiroxina no se recomienda para pacientes con anti-TPO positivo eutiroideas eh, que estén bajo terapia de técnicas de reproducción asistida, ya que los estudios lo que han mostrado es que no hay un impacto. Entonces yo creo que tenemos evidencia controversial, resultados que no siempre son homogéneos, pero que tenemos mucho para seguir discutiendo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al Thyroid Fest, al Thyroid Team por esta invitación y de verdad espero que les haya quedado la chispa para seguir estudiando. Muchísimas gracias.